Derrota pero alivio en Cambiemos después de el 27 de octubre. Hay un legado de Cambiemos. Estamos con Iván Petrella, director de Argentina 2030, filósofo. Muy buenas tardes. Gracias, Luciana, por la invitación. Gracias a vos por estar aquí, Iván. ¿Hay alivio después de la derrota? No, la verdad yo no siento alivio y no creo que alivio sea la palabra adecuada. Nosotros queríamos ganar la elección, pensamos que podíamos ganar la elección, no se dio. O sea que alivio no. Lo que sí hay, creo, es, a pesar que no se ganó la elección, que era la meta, que se consolidó un espacio de poder y de alternancia en el poder fuerte, con una identidad fuerte, y que no existía esto en la Argentina hace varias décadas. Y eso creo que es un gran aporte también, a pesar de haber perdido la elección, a la consolidación de la democracia en la Argentina de acá al futuro. ¿En qué ves esa consolidación de este espacio? Bueno, a ver, claramente se ve en primer lugar en el resultado, ¿no? de la elección. La cantidad el 40%. El 40,8 creo que era. Casi 41%. De los más de 10 millones de personas que votaron al espacio, en la cantidad de diputados y senadores que crean por primera vez en relación al justicialismo, por lo menos, un Congreso equilibrado, ¿no? Un Congreso donde no tienen mayoría absoluta, un Congreso que no puede ser una escribanía, un Congreso donde van a tener que negociar las leyes, que es lo que requiere y lo que demanda la democracia, ¿no? Y nosotros, lo dijo el presidente ayer en Gabinete Ampliado, si mal no recuerdo, lo dijo también en el búnker el día de la elección, nosotros buscamos ser una oposición constructiva, ¿no? Una oposición que se va a oponer a las cosas que cree que hay que oponerse, pero que no vamos a poner palos en la rueda solamente por poner palos en la rueda, porque queremos que a este gobierno que entra el 10 de diciembre le vaya bien, ¿no? Porque si le va bien en el sentido que queremos nosotros, le va a ir bien al país y eso nos conviene a todos. Varias cosas ahí para preguntarte, Iván. Por un lado, hay un 40% de la Argentina que efectivamente votó a Juntos por el Cambio, pero está por verse si Juntos por el Cambio constituye una coalición bien tramada, que no se desarme. Estuvo Luis Tonelli hace un rato y hablaba de una elasticidad que se pueda ver en esa, que quizás se dé en el Congreso respecto a esta coalición, porque está formada, integrada por fuerzas políticas y por personas que piensan distinto en algunas cuestiones. ¿Cuánto de esta cohesión con la que vos interpretás el triunfo de Juntos por el Cambio se va a dar efectivamente en el Congreso? Figuras del peronismo o venidas del peronismo como Monzó, como Pichetto influyendo de alguna manera, Lilita Carrió que se fue finalmente, el radicalismo tironeado entre Cornejo y Ricardo Alfonsín. ¿Cuánto de todo eso se va a terminar manifestando cohesionadamente como un voto único en el mismo sentido en el Congreso? Entiendo lo que decís y obviamente ese es el gran desafío que Juntos por el Cambio tiene en este momento, ¿no? Lo que sí creo que está clarísimo, y creo que los principales dirigentes de Juntos por el Cambio lo tienen muy en claro, es que la elección muestra una cantidad importante de ciudadanos, de argentinos, que demandan y buscan una identidad política en Juntos por el Cambio que es de alguna manera, y esto hay que ver cómo se plasma, superadora de las tres identidades de origen. Digamos, la gente que votó en esa elección a la fórmula Macri-Pichetto no votó al PRO, no votó al radicalismo, no votó a la coalición cívica, votaron a otra cosa que ellos ven como una fuerza alternativa y donde todos estos dirigentes están juntos. Yo creo que la dirigencia de Juntos por el Cambio, los principales tomadores de decisiones, lo entienden, y creo que también está muy claro que si alguno, habrá que ver, porque si alguno decide abrirse o busca abrirse, corre un gran riesgo de después tener un impacto electoral muy fuerte contra su propia candidatura en un futuro. Estás hablando, por ejemplo, de Vidal cuando cerró su campaña de manera recortada respecto de los colores partidarios. No estoy hablando de nadie en particular. Lo que estoy diciendo es que ahí hay un cadáver electoral que los dirigentes que tienen olfato político, entienden estas cosas, reconocen que es algo que va más allá de las tres fuerzas que fueron quienes crearon esto.
y que el desafío entonces es responder a esa demanda ciudadana y no traicionar esa demanda ciudadana. Esto quiere decir que durante el gobierno el macrismo se abroqueló en torno a los más puros macristas y le dio poco espacio de representación y de gobernabilidad a las otras fuerzas. ¿Y eso terminó jugando en contra? No lo veo. ¿La derrota es más de Macri que de Cambiemos? No, para mí, yo de lo que te estoy hablando es de mi percepción, por lo menos, de lo que fue el voto de esta elección y lo que ese votante busca a futuro. Digamos, ese votante no está pensando a ver si en el pasado el PRO se cerró, no se cerró, toda esa discusión que se dio una parte del periodismo, el círculo rojo. Lo que está buscando en este momento es lo que fueron a buscar el 24 de agosto cuando fueron a la plaza, que no están solos, que hay del otro lado una dirigencia política que los respalda, que los apoya, que representa los valores en los cuales ellos creen para el país y que no los va a abandonar. Y eso requiere estar juntos, eso requiere trabajar hoy, que se está trabajando, sobre la cohesión y la unidad de Juntos por el Cambio en el Congreso y como proyecto político a futuro. ¿Cómo se está trabajando? Y se está trabajando en reuniones entre dirigentes, en reuniones con los radicales y con la coalición cívica, con los peronistas, con los peronistas, obviamente, para fortalecer esos lazos y trazar los mecanismos que van a permitir fortalecer la coalición a futuro. Ahora, ¿hay espacio en la Argentina en el modo en que se ha construido y se ejerce el poder y se rosquea el poder en la política argentina, donde ha dominado la matriz peronista? ¿Hay espacio para este poder bien pensante que no habla de perpetuarse en el poder, de respetar las reglas, de pensar en que, en una posición virtuosa? ¿O termina perdiendo? A ver, ¿cómo no puede haber lugar? ¿No? Bueno, digo, el radicalismo fue perdiendo lugar, ¿no? Está bien, pero si no hay lugar para eso, no hay lugar para la democracia en la Argentina. Bueno, es una pregunta partamos de esa base. Si hay lugar para la alternancia en la Argentina, ¿no? En primer lugar, yo creo que la elección lo demuestra, ¿no? El caudal de votos que recibió Juntos por el Cambio, en un contexto, lo sabés muy bien, económico muy difícil. Ahí yo creo que tenés una enorme cantidad de gente que votó algo a pesar de la economía, obviamente. Creo que también hay gente que nos votó por la economía sabiendo que con nosotros probablemente la economía vaya a empeorar, ¿no? Pero hay mucha gente que votó pensando más allá de la microcoyuntura económica, eso en primera instancia. Y en segunda instancia, y esto es algo que nosotros hablamos mucho adentro del gobierno, no solamente en los últimos meses, pero en el 2015 y el 2016. Y es un fenómeno, antes estabas hablando de Ecuador y otros países de la región, que se da en América Latina y también en otras partes del mundo. Y lo tenemos muy pensado y lo trabajamos mucho en esta época, en estos 4 años de gobierno. A ver, hoy el gran peligro que corren las democracias en el siglo XXI no son los mismos del siglo XX. En el siglo XX las democracias morían en manos de golpes de Estado. Golpes del partido militar, sí. Era obvio, era evidente, ocurría de un día para el otro. En el siglo XXI las democracias mueren de otra manera. Mueren cuando ganan elecciones, cuando llegan al poder políticos que carecen de cultura democrática. Llegan al poder vía de elecciones, o sea, vía la vía democrática, pero una vez en el poder van limando las instituciones para que el juego democrático sea más difícil. En América Latina el ejemplo más extremo obviamente es el chavismo con Maduro, pero hay otros ejemplos en América Latina también y en otras partes del mundo. Nosotros veíamos ese peligro en el 2013, 2014, 2015. Y por ende trabajamos mucho para fortalecer la democracia en estos 4 años, ¿no? Y hay medidas puntuales que podemos describir. Pero voy a esto porque vos preguntabas, ¿hay lugar para la alternancia? ¿Hay lugar para la democracia como repregunta? Bueno, hay lugar por el ciudadano, por el votante, hay lugar porque lo trabajamos mucho y hay lugar también porque confiamos que llega al nuevo gobierno, ¿no? Personas que también ojalá hayan aprendido los errores de los últimos 8 años en los cuales gobernaron. La nueva gestión de gobierno encabezada por Alberto Fernández tendrá que, demostrar que son mejores y que aprendieron de sus errores. Ahora, a Cambiemos también, este ejercicio de gobierno durante estos 4 años le demostró que tenía mucho para aprender a la hora de gobernar una nación. Seguramente, siempre hay mucho para aprender. Y te digo, para mí el principal error que cometimos en estos 4 años, te lo digo de manera conceptual, después la bajada puede variar, pero de manera conceptual, es que en el equilibrio siempre difícil, siempre precario, que tiene que ser un gobierno entre el largo plazo y el corto plazo, entre las inversiones que un país necesita para desarrollarse en el mediano plazo y la coyuntura, la heladera,
En ese equilibrio le erramos. Claramente no logramos el equilibrio justo. De la misma manera que uno puede decir que el kirchnerismo, más allá de la corrupción, para quien cree que el kirchnerismo fue corrupto, también le erraron mucho en la microcoyuntura, en el día a día, en el consumo, y casi nada en la inversión de mediano y largo plazo. Digamos, ese equilibrio en un país como la Argentina, donde hay tantos déficits por resolver, es muy difícil y nosotros le erramos, obviamente. Si hubiéramos logrado ese equilibrio de mejor manera, seguramente hubiéramos ganado la elección. Muchísimas gracias, Iván Petrella, por estas precisiones. A vos por la invitación. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.